Hola, muy buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante titulado Selección del modelo termodinámico. Este es un tema muy importante en la simulación en Aspen HYSYS y también en Aspen Plus porque es un paso vital al momento de realizar simulación de procesos o simplemente simular algún reactor, algún equipo de destilación, un separador, un intercambiador de calor, etcétera, porque el modelo termodinámico básicamente dictamina si los resultados que vamos a obtener son los adecuados o no. El modelo termodinámico está correlacionado directamente con los componentes que se tengan, es decir, el modelo termodinámico va a depender de qué tipo de componentes tengamos, dependiendo si por ejemplo tenemos componentes como lo que es el agua, etanol, etcétera, pues vamos a tener un tipo de modelo termodinámico. En cambio, de lo contrario, si estamos trabajando con componentes hidrocarburos, o por ejemplo como gases, etcétera, pues vamos a tener otro tipo de modelos termodinámicos. Eso es lo que vamos a hacer básicamente en este video. Vamos a aprender a cómo seleccionar así de manera rápida y sencilla el modelo termodinámico, porque puesto que la mala selección de este tipo del modelo básicamente conlleva malos resultados en nuestra simulación y es algo que no queremos, puesto que es de los primeros pasos que se hacen la selección de este modelo junto al momento de pues, determinar los componentes que se tengan de nuestro proceso, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que la selección entre los modelos de ecuaciones de estado, que es lo que significa eso, y los modelos de coeficiente de actividad, que son los dos tipos de modelos termodinámicos que existen básicamente, está basada en el grado de no idealidad, es decir, en la mezcla en estudio, así como las condiciones de operación. Entonces, este comportamiento no ideal en las mezclas está dictaminado principalmente por distintos factores, siendo que dependiendo del factor, pues es el grado de importancia. Primeramente, lo más importante en una mezcla no ideal pues son las fuerzas intermoleculares, es decir, si los componentes tienen un comportamiento polar o no polar. También es importante las diferencias en tamaño, la forma de la molécula y también las condiciones de presión y temperatura que se tengan. Pero principalmente uno de los pasos, bueno, no de los pasos, pero de los aspectos más importantes de los componentes para determinar el modelo con el que se va a trabajar es si presentan un comportamiento polar o no polar. Bueno, básicamente como aclaración, las fuerzas intermoleculares son aquellas que interactúan entre moléculas, iones y otras moléculas también. Aquí debajo tenemos una tabla que nos dice que dependiendo del tipo de mezcla que se tenga, ideales, no ideales, etcétera, y también de la presión, pues se van a utilizar ciertos modelos, tipos de modelos termodinámicos. Por ejemplo, para mezclas ideales, si estamos trabajando o se tiene una presión baja, es decir, de alrededor de 0.1 a 3 bar, y a 3 bar básicamente, pues vamos a trabajar con un modelo termodinámico del tipo Raoult o Dalton, ¿no? Si estamos trabajando con presiones un poquito más altas, presiones medias, es decir, de 3 a 20 bar, se van a utilizar modelos de ecuaciones de estado, y de presiones altas, de arriba de 20 bar, pues también en modelos de ecuaciones de estado. Es decir, conforme vaya aumentando la presión en mezclas ideales, generalmente se van a utilizar estos tipos de modelos. Y así para todo el tipo de mezclas. Y bueno, aquí tenemos una tabla que nos dice que las Physical Property Estimation Model Summary es una sumatoria, es un resumen básicamente que nos dice que dependiendo de las propiedades físicas que se tengan, pues es el modelo que se va a utilizar. Tenemos ecuaciones de estado, por ejemplo, el modelo Likes-Pockler, Penn-Robinson, Suave-Reddish-Wong, que son de los más utilizados. Tenemos una descripción de lo que es el modelo, sus típicos, digamos, aplicaciones típicas. Por ejemplo, el modelo Likes del POCLE se suele utilizar en procesos de refinería, en procesamiento de gases. El de Penn Robinson también en refinería, en petroquímica, en procesamiento de gas. Y el Suave Radius Blanc en refinería, igual petroquímica también y procesamiento de gas. Es decir, estos modelos se suelen utilizar mucho cuando se esté trabajando con hidrocarburos. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y el rango de aplicación pues es muy, muy amplio, ¿no? Es muy, muy amplio siempre y cuando estemos en este tipo de aplicaciones. Los modelos de coeficientes de actividad pues tenemos distintos. Tenemos el Unifac, Wilson, NRTL, Uniquac, Brown K10. Tenemos distintos, ¿no? Dependiendo de aquí también tenemos una descripción de los mismos y sus típicos usos en petroquímicos, en componentes petroquímicos. Tenemos distintos en mezclas de líquido vapor, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente es el rango de aplicación de estos componentes bueno, el rango de aplicación de estos modelos, mejor dicho, y dónde se podemos utilizar, cómo podemos identificar rápidamente
probablemente cuál es el modelo termodinámico que necesitamos. Acá tenemos otra tabla. Esta tabla fue extraída del libro OneCAT, Ingeniería de Procesos de Separación, en la segunda edición. Tenemos una guía aproximada para la selección o para seleccionar métodos de cálculo de valores de K. Por ejemplo, en sistemas químicos como alcoholes, hidrocarburos, pues tenemos el modelo de Wilson, alcoholes, hidrocarburos de peso molecular mayor, NRTL, etcétera, etcétera, y así para todos. Esto también es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y que nos sirve esta literatura para identificar el tipo de modelo termodinámico que debemos utilizar para dependiendo la combinación de los componentes. Como yo les había mencionado en la introducción del video, los componentes van a dictaminar 100% el tipo de modelo termodinámico que vamos a utilizar. Acá tenemos otra tabla dependiendo, digamos, la selección de los modelos termodinámicos usados en las industrias de procesamiento de hoy en día, ¿no? Este fue del libro Applied Thermodynamics for Process Modeling de Chen y Matías. En este caso, bueno, en este paper lo que se publicó pues fueron una serie de características que el proceso debe tener o que tiene el proceso, cada proceso, para determinar qué tipo de modelo, ¿no? Estas son tablas que ustedes pues las pueden ver así directamente, tomar, no sé, un screenshot al video o consultar estas referencias que les he mostrado y que ustedes las pueden tener al momento de que vayan a trabajar en HYSYS o incluso en Aspen Plus y los pueden utilizar para determinar cuál es el modelo termodinámico que necesitan. También aquí hay una guía paso a paso para elegir un modelo líquido-vapor para mezclas no ideales. En este caso, el primer paso para eso es considerar, digamos, mezclas volátiles constantes, primeramente, de moléculas similares. Segundo, pues modelos como la ley de Raoul, se suelen ser los más utilizados, etcétera. Es una serie de pasos que ustedes pueden consultar para determinar el modelo termodinámico para este tipo de mezclas que son un poquito más atípicas a los normales, a las simples ideales, etcétera, que nos pueden ayudar a determinar el modelo termodinámico. Y posteriormente a ello tenemos aquí el selección del modelo termodinámico, metodología de Carson. Esta metodología es una metodología que fue reportada en 1996 en este paper, en el que nos dice básicamente en este diagrama de flujo los pasos que hay que seguir o las cuestiones que hay que seguir para determinar con precisión el tipo de modelo termodinámico para nuestro proceso. Como pueden observar aquí donde empieza el diagrama, la primera consideración o la primera cuestión que debemos saber dependiendo de los componentes que tengamos es que si estos son polares o son no polares. Como ya les había mencionado en el orden de importancia de los aspectos, el principal aspecto que se debe considerar es la polaridad de los compuestos. En este caso, por ejemplo, eh, si tenemos un componente, los componentes son polares, después de ello vamos a la siguiente paso, que es determinar si son electrolitos o no lo son. Si son electrolitos, pues vamos a utilizar este tipo de modelos, electrolito NRTL o Pitzer. Si no lo son, vamos a ver la figura 2. ¿Cuál es la figura 2? Que es la que tenemos aquí, ¿no? En este caso son polares, no electrolitos, como lo determinamos acá. Entonces, tenemos que determinar la presión. Se pregunta sobre la presión. ¿Estamos trabajando por debajo de 10 bar o por encima de 10 bar? Estamos trabajando, digamos que por debajo. Pues entonces tenemos que mirar la figura 3. En este caso, si tenemos parámetros, parámetros binarios, por así decirlo, si tenemos sí, pues nos preguntan ahora que si es una mezcla líquido-líquido. Si es sí, pues entonces estos son los modelos, NRTL, Uniquac y todas sus variantes, no son los que podemos utilizar. Si no es líquido-líquido, vamos a utilizar Wilson, NRTL, Uniquac y sus variantes. Por ejemplo, si no tenemos parámetros desde que estamos trabajando por debajo de 10 bar y es una mezcla líquido-líquido, sí, pues vamos a utilizar Unifac. Si no lo es, Unifac y sus variantes, ¿no? En este caso igual, si estamos con electrolitos polares, no electrolitos polares, perdón, y estamos trabajando por encima de 10 bar y si tenemos parámetros binarios, pues vamos a utilizar este tipo de modelos. Si no tenemos parámetros, pues estos modelos. Y así básicamente. También, por ejemplo, podemos utilizar aquí, si vamos a utilizar si ya se determinaron estos valores, digamos estos parámetros, y es una mezcla a vapor, sí,
Entonces tenemos estas opciones de parámetros, de modelos termodinámicos. Si no es una mezcla, pues vamos a utilizar estos otros. Pero por ejemplo, desde el principio de la metodología de Carlson, si tenemos componentes no polares, en este caso son componentes reales, ¿sí? Entonces vamos a utilizar Penn Robinson, Rayleigh-Wong, Suave, Rayleigh-Wong, Lee Kesder-Pöckler. En este caso se suelen utilizar aquí los que si son componentes hidrocarburos por lo regular son aquí. Incluso acá también en los pseudocomponentes. Por ejemplo, en el petróleo crudo suelen ser mezclas muy complejas o son mezclas muy complejas en las que se tienen demasiados componentes. Entonces, por lo regular, no son no polares, son componentes pseudo y en este caso, pues la presión se considera y los métodos que vamos a utilizar va a ser Chao-Sider, Grayson-Street, etcétera. E igual los de acá, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que tenemos que considerar con la metodología de Carlson. Es una metodología muy usada que, por ejemplo, ustedes las pueden consultar para determinar su modelo termodinámico. Obviamente llega un punto en que ya consultan tantas veces esta tabla que ya con el simple hecho de ver a los componentes ya saben rápidamente cuál es el modelo termodinámico que van a utilizar, ¿no? Porque digamos, en procesamiento químico, la mayoría de las veces es probable que siempre estemos trabajando con una serie de componentes. Entonces ya conocemos esos componentes, ya conocemos sus características, entonces por ende ya conocemos qué modelo termodinámico debemos utilizar, ¿no? También hay otra metodología que se llama metodología de Aspen-Plus. En este BIP son los parámetros binarios de interacción, ¿no? Como en la anterior metodología lo habíamos visto. En este caso, pues es una metodología similar que considera ciertas cosas, que se cuestiona ciertas cosas para determinar el modelo termodinámico a utilizar, similar a cómo se lleva a cabo la metodología de Carlson. En este caso, primeramente, lo de siempre, si es polar o no, si es electrolito o no, si no es polar, por ejemplo, y son este tipo de componentes, es decir, hidrocarburos, si lo son, pues ya se utilizan estos, si no lo son, preguntan la presión, si es una alta presión, sí, pues son estos pues, modelos termodinámicos, si se trabaja con una alta presión, no, pues son estos modelos, y así sucesivamente, ¿no? Aquí es otra metodología también muy aplicada, que sirve también para, digamos, determinar la selección del modelo termodinámico. Pueden utilizar la metodología de Aspen-Plus o la metodología de Carlson sin ningún problema. Ambas son muy buenas, ambas dan buenos resultados, ambas te dicen con precisión el modelo termodinámico que se debe utilizar y yo recomiendo utilizar ambas al momento de estar haciendo ejercicios académicos, etcétera, ¿no? Obviamente, como ya les mencioné, llega un punto que ya se saben de memoria cuál es el modelo termodinámico que deben utilizar dependiendo de los componentes que se tengan, ¿no? Pero al principio es importante tener a la mano estas dos metodologías para saber qué modelo termodinámico utilizar. Y bueno, sin más que añadir por el momento, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido. No olviden de dejar su like, compartirlo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.